Nunca pensé que tendría que luchar por algo que me pertenecía, algo por lo que trabajé incansablemente para ganar. Sin embargo, ahí estaba, en medio de una tormenta que se gestaba desde hacía años, desde que me di cuenta de que mi madre no tenía límites cuando se trataba de mí y de mis cosas. Desde que tengo memoria, mi madre, Janice, tenía esa extraña habilidad para hacer que mi vida girara en torno a sus necesidades y a las de nuestra familia extensa. Ella decía cosas como, la familia siempre es lo primero, o, hacemos cosas los unos por los otros sin esperar nada a cambio. En la superficie, sonaban nobles, incluso cálidas. Pero en la práctica, significaba que tomaba decisiones que a menudo me dejaban sintiéndome ignorado, infravalorado y, francamente, utilizado. Al crecer, aprendí desde temprano a defenderme. Mi padre falleció cuando yo tenía 12 años, y aunque nunca fuimos ricos, él siempre se aseguró de que tuviera lo que necesitaba. Tras su muerte, mi madre asumió trabajos eventuales para mantenernos a flote, pero también se apoyó mucho en la familia extendida. Me acostumbré a que nuestra casa fuera una puerta giratoria para primos, tías y tíos que necesitaban un lugar para quedarse o alguien que cuidara de sus hijos. Y siempre terminaba siendo yo quien compartía mi habitación, renunciaba a mis snacks favoritos o sacrificaba mis planes del sábado. Incluso siendo adulta, este patrón persistió. Me mudé a los 22, decidida a forjar mi propio camino y finalmente establecer cierta independencia. Conseguí un buen trabajo como contadora y, aunque no era glamoroso, pagaba lo suficiente para ahorrar. Mi mayor logro llegó el año pasado cuando compré mi primer auto. No cualquier auto, un elegante sedán azul medianoche con el que había soñado durante años. Trabajé horas extras, renuncié a vacaciones y presupuesté sin piedad para ahorrar lo suficiente. Ese auto era mi orgullo y alegría, un símbolo de todo lo que había conseguido por mí misma. Pero mi madre nunca lo vio de esa manera. Cuando lo llevé a casa por primera vez, ella apenas levantó la vista de su revista. «Qué lindo», dijo sin entusiasmo. «¿Por qué no compraste algo más grande? Sabes que tus primos podrían necesitar viajes». Ahí estaba, el sutil chantaje emocional, el recordatorio de que incluso mis logros no eran verdaderamente míos. Lo ignoré, decidida a no dejar que ella me quitara la alegría que sentía cada vez que me sentaba en el asiento del conductor. Mi relación con mi madre siempre había sido complicada, pero no era del todo mala. Tenía un lado generoso que la convertía en la arreglista no oficial de la familia. Si alguien necesitaba ayuda, ella era la primera en ofrecerla, a menudo sin preguntar si tenía los recursos para hacerlo. Desafortunadamente, su generosidad también se extendía a mis pertenencias. Si un primo necesitaba ropa, mi armario se convertía en el montón de donaciones. Si a una tía se le rompía la lavadora, la mía de repente se convertía en la lavandería familiar. Y cada vez que yo me oponía, me encontraba con el mismo refrán: ¿por qué eres tan egoísta? Son solo cosas. Aún así, nunca pensé que llegaría tan lejos. Era una tarde de domingo cuando llegué a la casa de mi mamá para nuestro almuerzo habitual. Al estacionar mi auto en la entrada, noté algo extraño. Mi auto, un auto que había limpiado y mantenido meticulosamente, estaba cubierto de manchas, como si alguien lo hubiera manejado descuidadamente. Mi corazón se hundió al acercarme y ver que el asiento trasero estaba lleno de envoltorios de caramelos y una sudadera con capucha que no reconocía. El estómago me dio un vuelco de temor. Cuando entré, lo primero que dijo mi madre no fue su habitual: «Oh, qué bien, ya estás aquí». En cambio, me saludó con: «Oh, tu prima Hannah pasó por aquí». Necesitaba el auto para sus exámenes, así que le presté las llaves. Me quedé paralizada. Pensé que no la había oído bien. «¿Qué? ¿Necesitaba un auto?», repitió mi mamá como si fuera lo más natural del mundo. «Hoy no lo estabas usando, y puedes permitirte otro si ella lo conserva un tiempo. Tiene exámenes pronto». Sentí que la habitación daba vueltas. Mi voz salió baja y cortante, apenas enmascarando mi enojo. «¿Le diste mi auto a Hannah?», sin preguntarme. «Oh, no seas dramática», dijo, moviendo la mano con indiferencia. «Sabes lo difíciles que son las cosas para ella. Ya está bastante estresada». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Ese auto es mío, mamá. Lo ahorré, trabajé para conseguirlo. No tenías derecho a...». Ella me interrumpió. «Es solo un auto. Actúas como si te hubiera regalado un riñón. Honestamente, a veces eres tan desagradecida». Desagradecida, la palabra me golpeó como un bofetón. Mis manos temblaban mientras la miraba, sin saber si gritar o llorar. Pero en ese momento, algo se volvió cristalino. Esto no era solo sobre un auto. Se trataba de años de que ella se aproveche de mí, de tratar mis logros como propiedad comunitaria. Y estaba harta de dejarla salirse con la suya. No dije otra palabra. En cambio, me di la vuelta y salí por la puerta, sus protestas desvaneciéndose mientras la cerraba de golpe detrás de mí.
Al alejarme de la casa de mi madre esa tarde, mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El descaro de ella, la audacia de entregar mi auto como si fuera un par de zapatos viejos que ya no le cabían. Ni siquiera sabía qué sentir, ira, incredulidad o ese conocido pinchazo de traición que viene con ser tratado como una segunda opción. Cuando llegué a mi apartamento, ya me había calmado lo suficiente para enviarle un mensaje a Hannah. Quería respuestas, y las quería ya. Hola, Hannah, mamá dijo que tienes mi auto. Llámame lo antes posible. Pasaron minutos sin respuesta. Mi irritación aumentó, así que la llamé directamente. Después de 3 timbres, ella contestó, su voz era despreocupada. Oh, hola, prima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repetí, mi voz tensa con furia contenida. Tienes mi auto, eso es lo que pasa. Oh, dijo, como si no fuera gran cosa. Sí, la tía Janice dijo que estaba bien. Solo lo necesito por unas semanas. Mis exámenes son muy estresantes, y sabes lo poco confiable que es el transporte público. ¿Se te ocurrió preguntarme? Mi voz se elevaba ahora, aunque traté de controlarla. Hannah resopló, su tono de repente defensivo. Mira, no pensé que te importaría. Te va bien, y no es como si necesitaras el auto todo el tiempo. ¿No puedes simplemente pedir un Uber o algo? No es para tanto. Mi mandíbula se apretó con tanta fuerza que me dolía. ¿No es para tanto? Hannah, ese auto no es algo de repuesto que esté por ahí. Es mío, trabajé para conseguirlo, y te estoy diciendo que lo devuelvas. Ahora. Hubo una larga pausa, y luego dijo, bueno, no puedo. Tengo un gran examen mañana, y ya le dije a mis amigos que les daría un aventón. Es solo por unas semanas, ¿vale? Tú sobrevivirás. Colgué antes de poder decir algo de lo que me arrepintiera. Mi pecho estaba apretado, mi mente corriendo. ¿Unas semanas? ¿Sobrevivir? ¿Quién se creía que era? ¿Y por qué mi mamá pensaba que estaba bien habilitar este comportamiento con derecho? Pateé la sala de estar, con el teléfono en la mano, debatiendo cuál sería mi próximo movimiento. Decidí llamar a mi madre nuevamente, aunque ya sabía cómo iría eso. Y, efectivamente, cuando ella contestó, su tono era tan exasperado como si yo fuera la culpable. ¿Ahora qué?, preguntó, suspirando pesadamente. Acabo de hablar por teléfono con Hannah, dije, mi voz fría. Cree que tiene derecho a quedárselo por semanas. ¿Semanas, mamá? ¿En qué estabas pensando? Por el amor de Dios, cálmate, espetó. No es como si lo hubiera robado. Se lo di yo, es familia, y necesita ayuda. Y yo no, mamá, esto no se trata de ayudar a alguien. Se trata de que decidiste que mi propiedad no importa porque crees que puedo reemplazarla. Es una falta de respeto. Oh, no empieces con el drama, dijo despectivamente. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Es solo un auto. Es mi auto, respondí, y no tenías derecho a regalarlo. Su tono se volvió más frío. ¿Sabes qué? Tal vez si no fueras tan egoísta, esto no sería un problema. Actúas como si fueras la única en el mundo con problemas. ¿Te importa siquiera eso? Colgué de nuevo, con las manos temblorosas. Egoísta, esa palabra resonaba en mi cabeza como una broma cruel. ¿Cuántas veces la había escuchado al crecer, solo por poner límites o querer algo para mí? Y ahora, se habían adueñado de lo único de lo que realmente estaba orgullosa, convirtiéndolo en una herramienta para la comodidad de otra persona. Me quedé allí mucho tiempo, con los pensamientos arremolinándose entre la ira y la indignación. Luego, como si se encendiera un interruptor de luz, una idea echó raíces en mi mente. ¿Pensaban que estaba dramatizando? Bien, les demostraría lo que era dramático. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación de Uber. Tenía un viaje planeado a la comisaría. El viaje en Uber hasta la comisaría se sintió surrealista, como si estuviera viendo mi vida desarrollarse desde la distancia. Miraba por la ventana, mi mente corriendo con lo que estaba a punto de hacer. ¿Realmente podría reportar a mi prima por robar mi auto? ¿Alguien me creería? Luego pensé en los envoltorios de caramelo, la sudadera, el descaro flagrante hacia mi arduo trabajo. La traición de mi madre, minimizando todo como si mis sacrificios no importaran. Apreté los puños. Sí, podía hacerlo. Tenía que hacerlo. La comisaría estaba más tranquila de lo que esperaba, con solo unos pocos oficiales y una recepcionista detrás del mostrador. Al acercarme, mis nervios se agitaron, pero me obligué a mantener la calma. Una oficial pequeña, de rostro amable, me saludó. ¿En qué puedo ayudarle? Tragué saliva. Quisiera reportar mi auto como robado. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Puede contarme qué sucedió? Le expliqué todo, cómo mi madre le dio las llaves de mi auto a mi prima sin mi permiso, cómo mi prima se negó a devolverlo y cómo me había quedado sin vehículo. La oficial escuchó atentamente, su pluma raspando contra el formulario de reporte. Cuando terminé, ella levantó la vista. Usted es la propietaria registrada, ¿correcto?
Sí, dije, sacando el título y la matrícula del auto de mi bolso. Lo había traído todo, sabiendo que necesitaría demostrar que era mío. Asintió, revisando los documentos. ¿Y nunca le dio permiso explícito a su prima para usar el auto? Nunca, respondí con firmeza. Bien, dijo, poniéndose de pie. Esto es en parte un asunto civil, pero dado que el auto está a su nombre y ella se niega a devolverlo, califica como uso no autorizado de un vehículo. Necesitaremos contactarla. Mi corazón se aceleró mientras le proporcionaba el número de teléfono y la dirección de Hannah. La oficial me aseguró que se encargarían a partir de ahí. Enviaremos a un oficial a hablar con su prima e intentar recuperar el auto. Si no coopera, podrían haber consecuencias legales. Le di las gracias, con una mezcla de alivio y ansiedad burbujeando en mi interior. Al salir de la comisaría, no podía quitarme de la mente la imagen del rostro de Hannah cuando la policía apareciera en su puerta. Por primera vez ese día, sonreí. La reacción fue rápida. Esa misma noche, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas y mensajes de mi madre. Ignoré la mayoría hasta que, finalmente, el cansancio me venció y contesté. ¿Qué has hecho?, chilló la voz de mi madre a través del auricular. Hice lo que tenía que hacer, dije con calma. Ella no devolvió el auto. Tú no escuchaste. ¿Qué otra opción tenía? Es familia, gritó mi madre. La has avergonzado, a toda la familia. Los vecinos vieron a la policía en su casa. ¿Y de quién es la culpa?, repliqué, elevando la voz para igualar la de ella. Les di a ambas suficientes oportunidades para arreglar esto. Ustedes decidieron ignorarme. El tono de mi madre cambió a uno de súplica. Por favor, deja esto. Ya está enfadada. ¿Sabes lo difícil que es su vida? Ha estado llorando toda la tarde. Me reí con amargura. Oh, ¿ahora está llorando? ¿Y yo? ¿Pensaste en lo duro que ha sido para mí trabajar durante años solo para poder comprar ese auto? ¿Te importaron mis sentimientos cuando entregaste mis llaves sin siquiera preguntar? No lo entiendes, dijo, con la voz temblorosa. Hannah necesita ayuda. Tú estás en posición de dársela. ¿Acaso no es lo que hace la familia? No cuando eso es a expensas de mi dignidad y mis límites, contesté fríamente. Ella tiene hasta mañana por la mañana para devolver el auto, o esto se complica. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la oficial a cargo del caso. Hannah había aceptado devolver el auto para evitar mayores problemas, pero había una condición: ella quería que yo lo recogiera en su casa. A regañadientes, acepté. Cuando llegué a su apartamento, ella me recibió afuera, con una expresión mezcla de desafío y vergüenza. El auto estaba estacionado en la acera, y mi estómago se hundió al verlo. La pintura, que antes estaba impecable, tenía arañazos a lo largo de los costados, y a una de las llantas le faltaba la tapa. Aquí tienes tu precioso auto, dijo, arrojándome las llaves. Estas cayeron al suelo con un tintineo. ¿Contenta ahora? ¿Qué le hiciste?, pregunté, mi voz temblando de ira mientras recogía las llaves. Son solo unos arañazos, dijo a la ligera. Deja de ser tan dramática. La miré, con una furia hirviendo a punto de desbordarse. Esto no se termina aquí, Hannah. No puedes simplemente tomar lo que no te pertenece y estropearlo sin consecuencias. ¿Consecuencias? Ella se burló. ¿Qué vas a hacer? Demandarme. Adelante, a ver si me importa. Me alejé, fulminada, y me subí al asiento del conductor. Al arrancar, decidí que Hannah no se saldría tan fácilmente con esto. De regreso a casa, contacté a mi compañía de seguros para reportar los daños. Cuando preguntaron cómo ocurrieron los arañazos, lo expliqué todo. La agente fue comprensiva pero firme. Dado que se tomó sin su permiso, necesitará presentar una reclamación y posiblemente involucrar a la policía de nuevo para documentar los daños. Era lo último que quería, pero acepté. Esa noche, presenté otro reporte. Esta vez, no se trataba solo de recuperar mi auto, se trataba de hacer que Hannah rindiera cuentas por sus acciones. La reacción familiar fue inmediata e implacable. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla de mensajes y llamadas, cada uno cargado de culpa. Mi madre me acusó de destrozar a la familia. Mi tía, la madre de Hannah, me llamó egoísta y vengativa. Incluso algunos primos se sumaron, llamándome mezquina, por involucrar a la policía por unos arañazos. Pero yo me mantuve firme. Por una vez en mi vida, no iba a dejar que me atropellaran. Esto no era solo sobre un auto, se trataba de respeto, de trazar una línea en la arena y negarme a que la cruzaran de nuevo. Mientras me sentaba en mi apartamento esa noche, revisando los reportes policiales y las reclamaciones del seguro, sentí una extraña sensación de claridad. No era la villana aquí, era alguien que había sido llevada al límite y que finalmente decidió reaccionar. Que me llamen egoísta, que me llamen dramática, al final del día, mi auto estaba de vuelta donde pertenecía, y mi voz había sido escuchada. A la mañana siguiente, desperté con otra avalancha de mensajes.
Esta vez, el tono era diferente, no solo enojado, sino desesperado. Los mensajes de mi madre eran variaciones de, Hannah está en un lío ahora. Arregla esto, y, ¿te das cuenta de lo que le has hecho a nuestra familia? Mientras tanto, los mensajes de mi tía se inclinaban hacia amenazas directas. Crees que eres intocable, pero veremos quién se ríe cuando la familia se vuelva en tu contra. Ignorándolos, salí a inspeccionar mi auto de nuevo. Los arañazos eran peores de lo que recordaba, y la llanta sin tapa era obvia. No se trataba solo de estética, era cuestión de principios. Cada marca en el auto se sentía como un acto deliberado de falta de respeto, como si Hannah me estuviera escupiendo con cada milla que conducía descuidadamente. Tomé fotos detalladas de los daños, se las envié a mi ajustador del seguro y esperé su respuesta. 2 horas más tarde, sonó mi teléfono. Era la oficial a cargo del caso. Señorita Reynolds, dijo con tono profesional pero firme. Hemos completado nuestra investigación y necesitamos que venga a la comisaría para finalizar su declaración. Su prima ha sido informada de los cargos por daños a la propiedad. ¿Cargos?, pregunté, sorprendida. Pensé que solo se trataba de presentar una reclamación. Sí, dado que los daños superan los $1000 y ha documentado que el vehículo fue tomado sin consentimiento, esto califica como un delito. Su prima ha sido advertida de cooperar o enfrentar mayores consecuencias legales. Le di las gracias, con una mezcla de satisfacción y aprensión girando en mi interior. Durante años, mi familia había menospreciado mis límites, tratándome como si fuera un cajero automático o un felpudo. Ahora, la ley estaba de mi lado, y no me iba a rendir. Más tarde esa tarde, mi madre apareció en mi apartamento sin avisar. Tenía la cara roja, su voz temblaba con una mezcla de ira y pánico. ¿Cómo pudiste hacer esto?, exigió tan pronto abrí la puerta. ¿Te has pasado? ¿En serio? ¿Crees que me he pasado? Le corté, apartándome para dejarla entrar. Mamá, tú fuiste quien dio mi auto sin preguntar. Fuiste tú quien facilitó el derecho de Hannah. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Tragármelo y dejar que arruinara algo por lo que trabajé años para poder tener? Ella es solo una niña, dijo mi madre, como si eso lo justificara todo. Cometió un error, ya la has avergonzado lo suficiente. No necesitas arruinarle la vida por esto. No es una niña, tiene 22 años, lo suficientemente mayor para saber lo que hace, repliqué. Y la única que está arruinándole la vida es ella misma. Las acciones tienen consecuencias, mamá. Tal vez sea hora de que aprenda eso. Su voz bajó, suavizándose en algo que podría haber sonado maternal. Cariño, este no eres tú. No eres una persona tan vengativa. Me reí con amargura. Tal vez sea hora de convertirme en esa persona. Porque la alternativa, ser la persona que deja que todos la pasen por encima, ya no me funciona. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo no parpadeé. Había pasado demasiados años dejando que la culpa dictara mis acciones, cediendo hasta casi quebrarme. Esta vez, me mantuve firme, con los brazos cruzados, inquebrantable. El verdadero clímax llegó 2 días después, cuando recibí una llamada de mi compañía de seguros. Buenas noticias, dijo la agente. La reclamación ha sido aprobada. Hemos documentado los daños, y su prima será considerada responsable por el reembolso. ¿Y si se niega?, pregunté, conociendo muy bien a Hannah. Enfrentará repercusiones legales adicionales, respondió la agente. Pero con el informe policial archivado, estamos seguros de que esto se resolverá a su favor. Esa misma tarde, mi tía llamó, su tono goteaba veneno. ¿Te sientes orgullosa de ti misma, destrozando la reputación de Hannah así? Todo el mundo lo comenta. Ni siquiera puede mirar a los vecinos a los ojos. Bien, dije con frialdad. Tal vez piense 2 veces antes de tomar algo que no le pertenece. Siempre has sido egoísta, escupió. Siempre actuando como si fueras mejor que el resto solo porque tienes un poco de dinero. Eso me golpeó, pero mantuve la compostura. No se trata de dinero, tía Susan. Se trata de respeto, y si eso es algo que tú y Hannah no pueden entender, la culpa es vuestra. La línea quedó en silencio por un momento antes de que ella gritara, bien. Hannah pagará lo que deba, pero no pienses ni por un segundo que te libras de romper a esta familia. Adiós, Susan, dije con calma y colgué. Mis manos temblaban ligeramente, pero no era miedo, era exaltación. Por primera vez en años, me sentía completamente en control. La semana siguiente, Hannah pagó a regañadientes por los daños, su arrogancia fue reemplazada por un resentimiento creciente. Evité las reuniones familiares por un tiempo, sabiendo que sería tema de cada conversación en voz baja. Y, sinceramente, no me importó. Mi auto estaba de vuelta en perfectas condiciones, y lo más importante, había recuperado algo mucho más grande, mi autoestima. Mi madre intentó reparar las cosas a su manera, enviando mensajes pasivo-agresivos acerca de cómo la familia debe mantenerse unida, y cómo esperaba que al final volviera.
Pero yo no respondí. Había terminado de dejar que la culpa dictara mis acciones. Mientras enceraba mi auto una mañana de sábado, el mismo que había desencadenado tanto caos, vi mi reflejo en el capó, segura, resuelta y sin disculpas. Por primera vez en años, me sentí intocable. En las semanas posteriores a la polémica, mi mundo se volvió más silencioso, más pacífico, aunque los ecos de lo sucedido persistían levemente. El frío colectivo de mi familia era estruendoso a su manera. No me invitaban a las reuniones de los fines de semana ni me enviaban mensajes con actualizaciones sobre los hitos de los primos o los últimos chismes del vecindario contados por la tía Susan. Pero en lugar de sentirme herida, sentí alivio. Por primera vez, no estaba siendo arrastrada a la interminable red de expectativas y obligaciones. La distancia me dio claridad. Pasé tiempo reflexionando sobre la cadena de eventos, no solo el incidente del auto, sino los años de violaciones de mis límites, chantajes emocionales y manipulaciones. Me di cuenta de cuánto de mi vida había pasado tratando de cumplir con estándares establecidos por personas que nunca me valoraron realmente por lo que soy. Ellos valoraban lo que podía dar, lo que podía sacrificar. Hannah me envió un mensaje de texto durante ese tiempo. Fue corto y condescendiente. Gracias por arruinarme la vida. Espero que tu estúpido auto haya valido la pena. Miré el mensaje por mucho tiempo antes de borrarlo sin responder. Su vida arruinada era consecuencia de sus propias acciones, y no iba a cargar con esa culpa. Mi madre, sin embargo, no se dejaba amedrentar tan fácilmente. Continuó su campaña de culpa a través de llamadas y mensajes esporádicos. Cada mensaje llevaba un tema similar. La familia se supone que debe perdonar, o, estás dejando que el orgullo nos destruya. Al principio, los ignoré, pero una noche, llamó repetidamente hasta que finalmente contesté. Mamá, dije, con la voz calmada pero firme, esto tiene que parar. Su suspiro fue pesado, una mezcla de frustración y tristeza. No sé cuándo te volviste tan dura, tan inquebrantable. No soy inquebrantable, corregí. Estoy harta de que se aprovechen de mí. Tomaste una decisión cuando diste mi auto sin preguntarme. Elegiste apoyar a Hannah cuando pedí que me lo devolviera. Y cuando defendí mis derechos, me llamaste egoísta. Solo quería ayudarla, dijo suavemente. A costa mía, respondí. Esa es la parte que nunca entiendes. Ayudar a una persona no debería significar lastimar a otra. ¿Crees que soy dura ahora? Es porque no tuve otra opción. Me dejaste sin elección. La línea guardó silencio por un momento. Luego, ella dijo en voz baja, te extraño. Sentí un punzada de emoción, amor por ella, a pesar de todo, y tristeza por la grieta que ahora existía entre nosotras. Yo también te extraño, lo admití. Pero si vamos a seguir adelante, tienes que respetarme. Eso significa respetar mis límites, mi propiedad y mis decisiones. No respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz sonaba tensa. Lo intentaré. No fue perfecto, pero era un comienzo. Con el tiempo, encontré un nuevo ritmo en mi vida. Mis fines de semana eran míos, llenos de actividades que disfrutaba, excursionismo, leer o simplemente dar largos paseos en mi auto reparado. Cada viaje se sentía como una vuelta de victoria, un recordatorio de mi independencia y fortaleza ganada con tanto esfuerzo. Sorprendentemente, la distancia de mi familia trajo conexiones inesperadas. Algunos primos se acercaron en privado, expresando su apoyo. Honestamente, decía un mensaje, ojalá tuviera tu valor. Me has inspirado a defenderme también. Fue una validación pequeña pero significativa. También noté algo extraordinario en mí misma. Me sentía más ligera, libre. Durante años, había llevado el peso de las expectativas familiares, cediendo y comprometiéndome hasta no reconocerme. Pero ahora, me mantenía erguida. Tomaba decisiones por mi propia felicidad, no por miedo a decepcionar a los demás. Una noche, mientras lavaba mi auto, el mismo que desencadenó tanto caos, vi mi reflejo en la ventana. Veía a alguien que finalmente había aprendido a trazar límites, a decir, no, sin disculpas, a exigir respeto cuando no se ofrecía de forma gratuita. No se trataba solo de recuperar un auto ese día, era recuperar mi voz, mis límites y mi autoestima. Y por eso, cada arañazo, cada mensaje airado, cada relación tensa, había valido la pena. Un año después, la vida se veía radicalmente diferente. El drama familiar se había calmado, aunque algunas heridas no habían sanado por completo. Mantenía una relación educada pero distante con la mayoría de mis familiares, hablando solo con aquellos que mostraban un respeto genuino. Mi madre y yo estábamos reconstruyendo nuestro vínculo con cautela, pero esta vez en mis términos. Ella había dejado de darme golpes de culpa, en su mayoría, e incluso se disculpó una vez, aunque de manera incómoda y a regañadientes. Hannah se mantenía en segundo plano, nuestra relación se reducía a breves saludos en los eventos familiares. Supe por ahí que ella estaba ahorrando para su propio auto.
Una pequeña parte de mí esperaba que la lección hubiera calado. En cuanto a mí, había avanzado en todos los sentidos. Una promoción en el trabajo me dio la oportunidad de mudarme a un apartamento más grande, y mis fines de semana se llenaron de alegría y paz. Dos cosas que no me había dado cuenta que me faltaban antes. Cada vez que me sentaba al volante de mi auto, sonreía. Ya no era solo un vehículo, era un símbolo de mi independencia y mi fortaleza ganada con tanto esfuerzo.